CIMAC Radio presenta La Nube Violeta, un espacio de difusión, reflexión y propuestas para transformar el algoritmo. La Nube Violeta. Hablemos de educación digital, riesgos en Internet y medidas de prevención ante la violencia digital. La Nube Violeta. Una mirada violeta a las TIC. Por espacios digitales seguros para todos. Hola, buenos días a todas y todos. Estamos en un episodio más de La Nube Violeta. Agradecemos mucho a CIMAC Radio por brindarnos este espacio. Y el día de hoy tenemos un programa pues bastante interesante porque muchas veces nos ponemos a pensar en ciertas violencias, pero con ciertas poblaciones, ¿no? Creemos de alguna manera que todos somos iguales, pero hay ciertas intersecciones, por así decirlo, que a veces nos hacen reflexionar de que no todos somos iguales y que toda violencia en este mundo pues tiene ciertas características, ¿no? Ciertas particularidades. Y el día de hoy pues vamos a estar hablando de eso justamente. La Nube Violeta se ha caracterizado por tocar temas de violencia digital, pero el día de hoy nos compete hablar de un tema bastante interesante, que son las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, ¿no? Y sobre todo con una gran especialista también en estos temas, una gran invitada de la cual tenemos hoy, y vamos a estar hablando de mujeres, discapacidad, violencia digital, que tienen bastante tema del cual hablar. Se encuentra con nosotros, pues, mi compañera Xiomara Palacios, nos acompaña desde Chiapas, y mi compañera Ileana. Entonces, pues estaremos el día de hoy platicando de este gran tema. Y una súper invitada especial, ella es Arely Huerta. Ella estudió la licenciatura en Trabajo Social, está especializada en atención a mujeres, ha tenido pues ciertas capacitaciones y preparación en derechos humanos y pues es fundadora y directora de una organización muy importante que es Flores de Acero AC. Y pues bueno, esta asociación atiende a mujeres en situación de vulnerabilidad y pues es parte también de Defensoras Digitales del Estado de México y actualmente es estudiante de Derecho. Entonces, pues bueno, bienvenida Arely, esperamos que pues tú nos puedas iluminar tanto con este tema. La verdad, en lo particular, no conocía tanto hasta que comenzaste a poner el tema pues visible y tienes razón, este tema es algo que tiene que visibilizarse, ¿no? ¿Tú cómo definirías como a una persona con discapacidad? Porque a veces... Muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias Isa, muchas gracias Xiomara, muchas gracias Ileana. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes y que estén dando pues estos espacios para hacer más visibles diferentes temas, sobre todo en el espacio digital, ¿no? Que es tan necesario y que a veces pensamos pues que todo está hecho ya para todos, pero pues que en realidad pues ya se van marcando algunas diferencias, ¿no? Conforme a la definición de discapacidad, voy a tomar la que se toma de la ONU, que es usualmente la que se toma en otros manuales, que es una persona que presenta alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, que muy previsiblemente puede ser permanente o temporal, ¿no? Porque muchas veces vemos la discapacidad como algo permanente, pero pues en algunas ocasiones por algún accidente, por alguna situación médica, por alguna situación en el que se llegue a afectar pues físicamente, intelectual o sensorialmente, pues las personas tienen que pasar por un proceso de discapacidad por cierto tiempo, ¿no? Entonces esto también puede ser de manera temporal. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? Que al interactuar con diversas barreras, estas pueden impedir que su participación en la sociedad pues se vea afectada, ¿no? Que no sea plena, que no sea efectiva, que no tenga una igualdad de condiciones con las demás personas. Esto también, aparte de que se refleja en el mundo físico, lo podemos ver en el mundo digital. Ahora bien, a mí me gustaría mucho hablar acerca de estas barreras, en la cual me gustaría que las separáramos en tres, que hay muchas más, pero estas tres barreras son las que más suelen repercutir en la vida diaria de las personas con discapacidad en general.
Aquí los manuales nos indican que debemos de llamar a las personas así, tal cual, personas con discapacidad. Antes, en los manuales anteriores, se les llamaba personas minusválidas, refiriendo a que tenían menos valor para lo que daban a la sociedad, o bien discapacitados, ¿no? Y ellos no están discapacitados, sino que tienen una discapacidad. También es muy incorrecto decir que son personas enfermas o que son enfermitos, como algunas veces lo llamaban, porque es una manera ofensiva de llamarlos, ¿no? Entonces, la manera correcta de llamar a estas personas es personas con discapacidad. Aquí las barreras que son más importantes son las que más intersectan dentro de su vida diaria, son las barreras sociales, las barreras culturales y las barreras estructurales. Aquí sobre todo me voy a enfatizar más en las mujeres para que entendamos más como el contexto en el que México y otros países también van albergando lo que es la discapacidad en el mundo digital y sobre todo pues en su vida diaria, pero que también tiene como una doble discriminación al ser mujeres, ¿no? Pertenecen a dos grupos vulnerables. Aquí las barreras sociales en las mujeres con discapacidad incluyen mucho la estigmatización, es mucho más grave, es mucho más, más fuerte la estigmatización que se tiene en las mujeres con discapacidad. También hay doble discriminación y falta de aceptación por parte de la sociedad. Aquí, ¿por qué pasa? Las mujeres estamos en situaciones culturalmente también se tiene la idea de que las mujeres se nos enseña para servir a los demás. De hecho, culturalmente desde la infancia nos enseñan a que debemos de atender a los demás. Entonces, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Las mujeres con discapacidad. Aquí lo que sucede es que como ellas no cumplen ese rol de género en el que está muy marcado, en el que la sociedad le pide que atienda a las demás personas antes que a ellas, entonces ahí ya es una falta a parte de su rol de género, ¿no? Entonces ahí viene la primera barrera, que es la social, y donde está más marcada es precisamente la institución primaria, que es la familia. Aquí se puede limitar mucho su participación en actividades sociales. De hecho, es hasta doblemente más difícil que una mujer con discapacidad pueda tener acceso a una educación, ¿no? Y si accede a la educación, usualmente se queda en primaria o secundaria. Solamente el 3% de las mujeres con discapacidad que llegan a tener algún estudio, solamente ellas pueden acceder a una educación educativa media superior o superior, por lo que es aún más difícil para ellas titularse de alguna profesión. Usualmente siempre tienden a enseñarles algún tipo de oficio. Esto afecta muchísimo lo que es su autoestima, bienestar emocional, actividades sociales, educativas y laborales. Al no tener algún estudio formal o superior, entonces les es aún más difícil encontrar algún tipo de trabajo cuando ya cumplen cierta edad. Y también por parte de la familia es más difícil que las dejen tener un trabajo formal, primero por la estigmatización, la discriminación y por la falta de educación. Luego llegan las barreras culturales. Estas barreras culturales, que usualmente siempre se nos rige por normas y expectativas sociales en las que pues arraigamos estos roles sociales que había mencionado anteriormente, ¿no? Acerca de los roles de género. ¿Qué roles debe de cumplir una mujer y qué roles debe de cumplir un hombre? Y entonces ahí ya se va haciendo un poco más grande lo que llamamos el techo de cristal, ¿no? Aquí se albergan si vamos a tener o no oportunidades en la sociedad. Y aquí, sobre todo, se manifiestan en estereotipos de género y de discapacidad, como ya lo había mencionado antes. Aquí, lo que sucede con las mujeres con discapacidad es que al no cumplir su rol que tienen para asistir a los demás, o bien lo que se supone que es como digamos que como una situación de vida cotidiana para lo que se espera de las mujeres, como el casarse, el tener hijos, el mantener la casa, etcétera,
todo esto, estos estereotipos arraigados en el género, le van a afectar más a la mujer con discapacidad porque como no los está cumpliendo, al contrario, ellos sienten que es una persona a la que tienen que atender, entonces estas prácticas culturales empiezan a marginarlas y empiezan a discriminarlas al no tener una educación. De hecho, en muchas ocasiones, sobre todo en México, a las mujeres con discapacidad llegan a arraigarlas en casa, no las dejan tener algún tipo de educación, ni siquiera la primaria, llegan a no dejarlas que tengan algún trabajo, no dejan que empiecen algún negocio propio. La autonomía de las mujeres con discapacidad también se ve muy comprometida porque al no tener un trabajo ni una educación dependen totalmente de su cuidador primario. Entonces esto les afecta y las vulnera aún más parte de su independencia y autonomía. Y también pues nos topamos con lo que son las barreras estructurales, que aquí ya entra toda la gama de instituciones que le tienen que dar a las mujeres con discapacidad accesibilidad física en entornos públicos, en entornos privados, que también hay falta de servicios y apoyos adecuados, sobre todo en el sistema de salud. También está la discriminación en el acceso del empleo, discriminación en la educación, en la atención médica y que sobre todo toda esta situación también se alberga dentro del mundo digital, ¿no? Pareciera que no, pero ya teniendo en cuenta cómo es el movimiento en el mundo digital, ya nos vamos como dando cuenta que este espacio es un reflejo totalmente de lo que pasa en el mundo físico. Sí, justo. Pues es muy importante toda la información que nos brindas, estos tres tipos de alguna manera, discriminación, la social, la estructural. Son cosas que a veces no vemos y que son súper invisibles. Por ejemplo, también, pues yo estaba leyendo ciertas cosas al respecto y justo tú mencionas un punto muy importante que es el acceso a la educación. Y muy pocas de las personas lo tienen, las personas con discapacidad. Y que muchas veces se Sí. invisibiliza, ¿no? A la parte educativa, ¿no? Y ahí viene la parte digital, ¿no? ¿Cuántas personas tienen acceso a lo digital? Sobre todo las mujeres creeríamos que no hay una brecha de género, pero realmente sí lo hay. O sea, tenemos que poner mucha atención, ¿no? Porque son cosas que no es porque no sea menor o peor, sino que son violencias que ahí están, pero que no las vemos y no volteamos hacia ellas. Y es muy importante lo que mencionas, porque al final de cuentas justo también el acceso al conocimiento, pues muchas veces es negado porque no existen esas adecuaciones. Yo siempre he dicho que la tecnología, no nos tenemos que adaptar a la tecnología, más bien la tecnología se tiene que adaptar a nosotras. Que incluso hay muchísimas, tú sabrás más decirnos de eso, pero hay muchísimas tipos de discapacidad. Entonces, pues muchas veces solamente creemos que es lo de movilidad, la visual, la auditiva, pero incluso también está Exacto. la mental, ¿no? O sea, hay muchísimos tipos de discapacidad. Sí, pues de hecho, ya hablando ya en específico, por ejemplo, de la barrera digital, que aquí que se presenta como un desafío muy significativo para las mujeres con discapacidad, porque no solamente se limita su acceso y su participación en el mundo digital, sino también en las oportunidades que ofrece, como lo mencionabas. Aquí se puede manifestarse, por ejemplo, en el espacio físico, ¿no? Aquí el espacio físico, el acceder fácilmente a dispositivos tecnológicos y plataformas digitales es hasta el triple de difícil para cualquier discapacidad. O sea, nada más entendiendo de que no todas las aplicaciones, no todas las páginas, no todas el formato hasta de Google, ¿no? No se puede leer con algún tipo de audio el que pueda describirle justamente a las personas con discapacidad visual, en dónde cliquear, qué es lo que se está escribiendo, en dónde poner el pad para que pueda hacer clic, para que le esté describiendo todo lo que hay en la página o si es la página correcta. ¿No? También, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva ni siquiera tienen el mismo sistema de lenguaje que nosotros tenemos, que es el español, porque pues ellos utilizan lengua
lengua de señas mexicanas. ¿Y qué significa esto? Que su estructura gramatical para hablar y para comunicarse en LSM es totalmente diferente a lo que tenemos en español. También personas en las que su discapacidad no es tan visible como personas con autismo, personas con TDAH, personas con cualquier tipo de neurodivergencia, es aún más difícil, por ejemplo, poner atención, que los colores no les afecten, que tengan algún tipo de contenido que les pueda afectar neurológicamente, también es algo que se debe de tomar en cuenta para todos, y sobre todo en instituciones de gobierno, porque, no sé, para solicitar ahorita cualquier trámite ya es justo en el mundo digital y no se ha adaptado correctamente a estas personas. Entonces, la primera barrera que tenemos en cuenta en el mundo digital o la barrera digital, el primero en el que nos tenemos que enfocar es en el espacio físico, porque es ahí donde se hace el primer encuentro que tienen las personas con discapacidad para poder acceder al Internet. Entonces, estas barreras de movilidad sensoriales, de destreza física, o sea, nada más pongámonos a ver también a una persona que tiene discapacidad motriz o que ya no pueda mover la mitad de su cuerpo, claramente va a necesitar asistencia para acceder siquiera a una red social, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de tomar en cuenta es el espacio físico para saber cómo las personas con discapacidad acceden. Y en las normas de género, es aún más marcado porque sobre todo las familias, la institución educativa, la institución de salud, todo esto es más restringivo, más restrictiva y sobre todo que puede limitar su acceso, pues como ya lo habíamos mencionado, a la educación y oportunidades laborales. ¿Y qué pasa con eso? Que se reduce muchísimo sus recursos económicos. También y al tener mucha diferencia al tener un acceso económico o un acceso al trabajo, pues va a limitar totalmente su capacidad para poder adquirir dispositivos o servicios digitales. Entonces, además de los estereotipos de género que deben de tener, influye mucho la forma en la que se diseñan y se comercializan los productos y servicios digitales, en las cuales no muchos productos o no muchas páginas o no muchos servicios ni muchos trabajos están hechos para poder incluir a las mujeres con discapacidad a su acceso y a su uso. El acceso económico, que también es otra barrera en la cual se enfrentan las mujeres con discapacidad, en la cual es el costo de los dispositivos tecnológicos y también la conectividad al Internet. Esto, el poder prohibirles, el que muchas mujeres con discapacidad tengan especialmente, pues, recursos financieros limitados, también el que se les excluya de oportunidades digitales, el perpetuar su marginación económica y social. También aquí me gustaría mandar como un censo, o sea, mencionarlo porque es muy importante, sobre todo porque es de Forbes, en el cual, según el Censo de Población y Vivienda que se hizo en México, que más de 6.1 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad. O sea, estamos hablando de que ya no son cientos de personas como se cree, ¿no? Sino que ya son millones de personas, millones de mexicanos que tienen algún tipo de discapacidad. Aquí las tasas para las mujeres es mucho más bajas porque solamente el 18% de esas mujeres están participando activamente en el mercado laboral. Es decir, que de todas las personas con discapacidad y que son mujeres, solamente ese porcentaje tiene algún tipo de trabajo o algún tipo de acceso a adquirir algún sueldo formal. Y en Forbes dice que 5 de cada 10 personas con discapacidad en México no poseen ningún tipo de prestaciones laborales. Y las cifras así se van haciendo más pequeñas, ¿no? Más limitadas. Cada vez se va bajando el porcentaje de qué tanto pueden acceder las personas con discapacidad a estos servicios. También el acceso cognitivo, que era lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que se van a comprender del hasta cómo utilizar un teléfono, se les puede dificultar a las personas con discapacidad, debido a que el diseño
que hay para que nosotros podamos acceder desde un dispositivo como por ejemplo un smartphone. Es complicado para las personas con discapacidad, por ejemplo, visual, el poder cambiar alguna aplicación, el poder escribir un texto, el poder seleccionar una página de Google, el querer buscar rápidamente, etcétera. O sea, el diseño de por sí ya es discriminatorio para las personas con discapacidad y también la interfaz del usuario. Esto pues limita completamente su participación en actividades en línea, la educación, el empleo, comunicación, información y servicios importantes, como los que ya habíamos mencionado. Wow, pues es toda una gama de temas que se van relacionando, ¿no? Ya hablamos de la educación, ya hablamos del acceso a tecnologías, de los distintos tipos de discapacidad, de, del acceso a los espacios laborales, porque pues cómo aplicas ahorita, hoy en día ya cómo se aplican los trabajos, ¿no? Creo que gran mayoría de ellos son por internet. Entonces, justo por eso, y que muchas veces, ¿no? Está relacionado con la independencia o el grado de independencia o dependencia. Entonces, pues es importante. Es tanto la indiferencia de las personas a su alrededor que muchas veces no son consideradas siquiera mujeres, o sea, a ese grado. Son Sí. personas que están ahí con discapacidad, pero como no cumplen los roles, como bien dices, Areni, de que no cumplen estos roles de cuidado o estos roles impuestos de género, pues entonces no son mujeres. Y eso se me hace algo súper grave. Materializan mucho a las mujeres con discapacidad, las materializan porque las ven como un objeto que cuidar. Entonces, ahí, aparte de que la discriminación ya es aún más grave, están aún más vulnerables de sufrir algún tipo de violencia, ya no solo digital, sino también de manera física, de manera emocional, de manera psicológica, corporal. Ah, y sobre todo tengamos en cuenta la parte de vulnerabilidad, qué pasa también con las mujeres con discapacidad que pertenecen a alguna minoría étnica, que son mujeres indígenas, que tienen alguna limitante lingüística, porque por lo mismo de que no acceden a la educación, el lenguaje de los dispositivos o bien del mundo digital se les va a hacer hasta doblemente más complicado para entender, ¿no? También, por ejemplo, la situación de mujeres con discapacidad que son migrantes, etcétera, ¿no? Y así vamos como aumentando el grosor de este techo de cristal acerca de las barreras que tienen las mujeres con discapacidad al acceder a tecnologías digitales, ¿no? Ya no solamente a la falta de contenido especializado y pensado para ellas, sino también los servicios a los que se dispone para poder atender tan siquiera sus derechos humanos, tan siquiera si tienen algún tipo de realizar algún tipo de trámite, su autonomía, su independencia, o sea, va a ser aún más difícil en el contexto cultural y sobre todo en el digital para que puedan quitar ese aislamiento digital que tienen y la exclusión que hay dentro de esta parte tecnológica. Wow, sí es bastante importante que conozcamos todas y todos pues este tipo de temas, sobre todo pues aquí en la Ciudad de México que vemos muchas personas con discapacidad. Compañeras, ¿ustedes qué opinan, Shio? Sí, es demasiado importante, sobre todo por el contexto que acaba de hablar Areli, de los pueblos originarios, ¿no? Que de por sí ya vivimos un momento bastante difícil con la marginación, y aparte el hecho de ser mujer, tener una discapacidad es, es algo bastante, porque, bueno, yo que estoy en un estado, como lo es Chiapas, que no en su totalidad, pero sí hay pueblos originarios todavía. Es bastante difícil ya ser mujer. Entonces, imaginemos vivir en un contexto en donde tengamos una discapacidad y, y realmente es muy difícil porque el acceso a la educación, inclusive yo que he trabajado en comunidades,
es muy difícil que una persona que no tiene discapacidad pueda acceder a la educación. Ahora imagínense una persona que tiene una discapacidad en donde las estructuras educativas no están completamente informadas, donde inclusive en donde los salones en donde yo pudiese tomar clases no están condicionados para eso, en donde los maestros tampoco están formados, no saben sistema braille, no saben lenguaje de señas. O sea, ajá, es un mundo en donde todavía cabe mucha ignorancia sobre el tema y sobre todo para el contexto de las mujeres, ¿no? En donde todavía estamos forzando, tratando de visibilizar a la mujer como tal, pero también creo que nos hemos olvidado de esta parte, ¿no? De las personas con discapacidad y cómo debemos proteger y darles seguridad al momento en el que nosotros estemos con ellos, ¿no? Tratar también de sensibilizar a toda la comunidad de alguna forma, pero es un trabajo que va a la marcha. Yo hablo desde el contexto de Chiapas sobre la situación. Nosotros vivimos un montón de situaciones en este momento y aunado a eso está la cuestión de discapacidad, ¿no? Que nos hemos puesto una venda completamente y no los visibilizamos. Y esa parte de deshumanizar a la persona y no tratarlos como un ser humano, con derechos humanos, que tienen la misma igualdad como la tengo yo, y imaginemos estos contextos y claro que yo ahorita con toda la información que nos estás dando, Areli, estoy así como haciendo retrospectiva de todas las situaciones que vivimos en mi estado y que considero que en muchas partes de la República las vivimos todavía. Todavía un sistema totalmente cerrado, en donde todavía vivimos con esa, con esa, ¿qué podríamos decir? Con esa aprehensión, ¿no? De que una persona con discapacidad, no, una persona, hasta para eso tenemos como los sinónimos, ¿no? Persona no normal, o sea, hasta para eso empezamos a Sí, estereotipar a la persona. Y eso es de verdad que es sorprendente todavía entender que vivimos en un retroceso y que qué bueno que tú, Areli, estás trabajando en estos temas. De verdad que te felicito. Me encanta todo lo que nos acabas de comentar. muchas gracias, Shio. Sí, de hecho, por ejemplo, pensemos en esas situaciones también de manera tecnológica. No solamente se les está negando un acceso que ya es un derecho humano poder acceder al Internet para estar informados, o sea, este acceso de la información, sino que también, por ejemplo, la ciencia, la tecnología y la digitalidad no están trabajando en investigaciones, ni mucho menos para hacer más viable el acceso a las personas con discapacidad para poder tener algún tipo de interacción dentro del mundo digital, ¿no? Y no solo eso, sino también nos hacen investigaciones tecnológicos reales para poder hacer mejor la calidad de vida que van a tener las personas con discapacidad o sobre todo las mujeres, ¿no? No hay tecnología ni investigaciones bien establecidas para que ellas puedan acceder a tener unos mejores servicios, mejores atenciones de salud, mejor atenciones educativas. O sea, no hay investigaciones en el mundo que puedan llegar a hacer más accesible el mundo para ellas. ¿No? Tan solo pensemos en una situación que para nosotras puede llegar a ser algo muy común, ¿no? Que es tener nuestra menstruación, ¿no? Podemos tenerla y ¿cómo se lo explicas a una mujer con discapacidad? No nos hemos luego puesto a reflexionar cómo se le puede explicar a una mujer con discapacidad visual cómo tiene su menstruación. Una mujer en silla de ruedas, cómo debe ser la situación para tener su menstruación en silla de ruedas, ¿no? Eh, personas con algún tipo de discapacidad mental, etcétera, ¿no? Entonces,
tan solamente esta situación que para nosotras puede llegar a ser algo muy cotidiano, algo a lo que ya estamos acostumbradas, algo que podemos explicar gráficamente, ¿cómo se lo vamos a poder explicar y cómo lo afrontan y cómo lo viven las mujeres con discapacidad? Cualquier tipo de discapacidad. Y para ello tampoco hay investigaciones que hagan más accesible, que lo hagan más llevadero, ni mucho más informado estas situaciones, ¿no? Entonces, ya en esta parte digital, ya no solamente se les está discriminando al acceso, sino que tampoco ya no hay ningún tipo de investigación para que ellas puedan vivir en un mundo donde puedan tener una mejor calidad de vida. Wow, pues sí es muy importante que nos menciones todo esto porque habríamos que partir también de ahí, ¿no? De todo lo que es la investigación, pero pues sí, también de mirarlos, de verlos. Entonces, pues es muy importante que sepamos que las personas con discapacidad viven contextos bastante diferentes, pero que más que nada en vez de también en cuestión de tecnología, pues de poder acercarlas a ellas, también deberíamos de estar trabajando en cómo adaptarlas a ello. Actualmente ya hay robots que atienden en restaurantes, ya hay esta ChatGPT, todo eso, y realmente no veo que se esté haciendo algo también por incluir a estas personas, ¿no? No nos adaptemos a la tecnología, sino que la tecnología se adapte a cada una de estas discapacidades que actualmente existen, ¿no? Para podernos hacer la vida un poco más fácil. Pero bueno, vamos a un corte súper rápido. Ahorita regresamos. No sin antes agradecer a CIMAC Radio por el espacio, a Violeta Radio, nos encuentran en Facebook como Violeta Radio, en Twitter como @Violeta Radio-FM, en Instagram como Violeta Radio-106.1 FM y en la página web de violetaradio.org. Y bueno, pues sin más por el momento, ahorita regresamos, vamos a seguir hablando de cómo podemos entender más este tema. En un momento volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bien, pues estamos de regreso aquí en CIMAC Radio, en la nube violeta, y bueno, les recordamos nuestras redes. En Instagram nos pueden encontrar como Violeta Radio-106.1 FM, en la radio en el 106.1 FM, donde nos pueden escuchar todos los jueves, cada 15 días, y también pueden encontrar nuestros episodios anteriores, así como contenido con perspectiva de género y hecho por mujeres, en Spotify, CIMAC Radio, y en SoundCloud, igual como CIMAC Radio. Y bueno, continuamos hablando sobre este tema de la discapacidad desde la perspectiva de género y también desde el enfoque feminista. Tenemos a Arely, que es nuestra invitada de hoy, y bueno, hemos comentado sobre las complicaciones y restricciones que se tienen en el acceso al mundo real y por ende al mundo digital para las mujeres con discapacidad, ¿no? Y bueno, a mi compañeras me gustaría mencionar, aunado a lo que ya han planteado anteriormente, que por ejemplo la carga de cuidados de las personas con discapacidad, sean mujeres u hombres, pero claro, en su mayoría mujeres, recae también en las mujeres, ¿no? Y esta tarea de intentar integrarlas o integrarles al mundo digital también cae o recae en las mujeres, ¿no? Es una herramienta que primero las cuidadoras deben aprender a utilizar y después enseñar a las demás personas, ¿no? Y ahí me parece que también tenemos una falla en el sistema en cuanto a la educación digital. No sé si sobre este punto Are nos pueda comentar algo, pero me parece que también habrá que ponerlo en la mesa porque ya es como una doble jornada para las cuidadoras, no sé qué Así es.
Sí, por supuesto. También eso es muy importante porque parte de la barrera estructural de la que hablamos, sobre todo en países latinoamericanos y más específico en México, se acostumbra que las cuidadoras primarias pues son mujeres. Las primeras personas a las que se hacen cargo de las personas con discapacidad siguen siendo mujeres, muy a pesar de los años. De hecho, dentro de la estructura familiar ya hasta se sabe, ¿no? Que cuando hay una persona con discapacidad o hasta una persona que llega a tener cierta asistencia médica, ya se sabe que la que se va a hacer cargo de ellos, pues es la mujer, ¿no? Entonces ahí, y sabemos por datos estadísticos, hasta del INEGI, que el 90% de los cuidadores primarios son las mujeres. ¿Y a qué se enfrentan ellas, las cuidadoras primarias? A situaciones mentales y psicológicas muy alarmantes porque llegan a tener depresión, ansiedad, se llegan a presentar muchos problemas neurológicos como algún tipo de estrés, empiezan a tener más problemas emocionales y físicos, porque también esa parte es muy importante, aunque no se tome en cuenta dentro de la barrera digital, también es muy importante porque no hay estudios y no hay una manera en la que se le pueda facilitar a estas cuidadoras primarias también el acceder a la educación digital. ¿Por qué? Porque parte de su día o las horas más importantes de su vida, pues se dedican precisamente al cuidado de la persona que tienen a cargo. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Que la brecha digital las alcanza y también al ellas no tener conocimiento o una educación digital, pues llega a repercutir también en las personas y sobre todo en la mujer con discapacidad. Sí, justo, es pues muy importante reconocer pues todas estas, de alguna manera, pues sí son necesidades que tienen estas personas que a veces no vemos y que hablando también de tecnologías, pues la otra vez pues me quedé pensando, ¿no? O sea, sí yo veo el contenido que me gusta en TikTok, por ejemplo. Y muchas de las Ujú. adolescentes que ven TikTok, pues ven contenidos que les gustan, ya sea de sus artistas favoritos de K-pop, no sé, de las cosas que le gustan a la chaviza, ¿no? Cosas que por ciertas edades nos van gustando, ¿no? Las personas que ya son madres de familia, algunos tips de maternidad, no sé, cada una busca sus contenidos. Pero me quedé pensando en las personas con discapacidad, que muchas veces o muy pocas veces yo siento que tal vez hay muy pocos contenidos dirigidos a ellos en Internet y quizá también tenga Justamente. que ver en esta estadística tan grande en donde las personas con discapacidad no acceden a Internet, ¿no? Más allá de que sí existen todas Así. estas violencias estructurales, sí existen estas violencias sociales y culturales que mencionaba Arelia al principio. Em, pero también quisiera apuntar a que en estos tipos de contenidos en internet es como cuando tú te ves, ¿no? En televisión, o sea, las latinas casi no nos vemos representadas en la televisión. Las niñas que son de una comunidad afrodescendiente quizá no se vean identificadas hasta que Disney decidió incluir un personaje negro en las películas, ¿no? Pero me Y quedé sigue pensando siendo en muy. las personas con discapacidad, o sea, no hay una representación y quizá también por eso no hay acceso a Internet, porque las personas con discapacidad también no hay contenidos para ellas, no hay facilidades. En Internet se habla de personas normales siempre, de personas que son aparentemente normales, ¿no? Y que no sabemos qué tipo de esos contenidos ellos consumen, porque justamente no hay una oferta, como le dicen, ¿no? No hay una oferta de contenidos para ellos y ellas. Y que al final de cuentas, pues eso también es una brecha, ¿no? Sí, tan solo pongamos la situación en la que una persona, por ejemplo, nosotras, ¿no? Queremos ir al cine a ver la película que está de moda o a ver la película que va a salir apenas, ¿no? Que todo mundo quiere ver ahorita. ¿A qué sala debería entrar una persona con discapacidad visual para poder entender y saber qué es lo que está pasando en la película? Son muy pocas las películas que se preocupan por estas situaciones y que ponen una versión de la película narrada.
¿no? Y precisamente para las personas con discapacidad. Y también son muy pocas las películas a las cuales se les ponen subtítulos, pero con la estructura de LCM, ¿no? Para que las personas con discapacidad auditiva puedan entenderla. Ahora, también no hay salas en las cuales estén adaptadas para las personas que son neurodivergentes y que no les moleste tanto el ruido de las bocinas que hay dentro de las películas, ¿no? Sobre todo cuando hay efectos especiales. Entonces, realmente, ¿qué se está haciendo a favor de las personas con discapacidad? De hecho, muchas veces de manera estructural se piensa que solamente atender la discapacidad es poner una rampa para silla de ruedas, ¿no? Poner elevadores o poner algún letrero en braille y ya, eso es todo, ya somos inclusivos, ¿no? Realmente, ¿cuál es el compromiso que tienen? Número uno, las instituciones gubernamentales. Número dos, las empresas porque ellos tienen el recurso económico para poder cambiar la vida de estas personas con conciencia, ¿no? Porque ellos tienen los recursos para hacerlo y sobre todo, pues tienen las empresas que pueden llegar a darles empleo, que puedan darles acceso a la educación, que les pueden llegar a dar acceso a empleos, que les puedan llegar a dar acceso a recursos económicos, etcétera, ¿no? Realmente esta barrera estructural, ¿qué es lo que está haciendo por las personas con discapacidad? Es muy paliativo o hasta a veces muy superficial lo que se llega a pensar a favor de las personas con discapacidad y aún más con las mujeres. Sí, justo, ¿no? Y si nos podemos saber todas estas interseccionalidades, pues como decías, ¿no? Todavía las mujeres con discapacidad de una comunidad originaria todavía tienen todavía más barreras, ¿no? Incluso por edad, ¿no? Las personas que ya sobrepasan los 35 años, 30 años o 40 años, y que son personas con discapacidad, y sobre todo mujeres con discapacidad, pues ahora sí que ya no tienen una forma de acceder a las tecnologías. Siento que es más difícil si ponemos ahora sí que a discusión el tema de edad, el tema de todos estos estatus socioeconómicos, de todos estos roles de género, se va atenuando todavía más, ¿no? Y al fin de cuentas, las mujeres quedan en un estado mayor de vulnerabilidad. Sí, justamente. Y por ejemplo, ahorita que hablas acerca de lo de edad, ahí ya enfocándonos en las mujeres o en las adolescentes o niñas que sí tienen acceso a la virtualidad, o sea, al mundo digital, ya se enfrentan a otro tipo de violencias a las que son más vulnerables, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del grooming, del shaming, de la discriminación que hay en redes, o sea, del grooming, imagínate tú si de por sí las niñas que tienen acceso desde muy, muy pequeñas al Internet, cómo son tan fáciles de ser víctimas de grooming, ¿no? Esta manipulación en línea que se hace de una persona adulta que quiere mantener unas intenciones románticas y sexuales con un menor de edad, ¿no? O que se hace pasar por un menor de edad. Imagínate si ya de por sí las niñas con acceso a Internet sufren y son víctimas de estas situaciones con cifras alarmantes. Ahora imaginemos a una niña con discapacidad, ¿no? ¿Qué tan difícil o qué tan fácil va a ser para el agresor o este depredador poder manipularlas, poder decirle, no, sí es que tengo 12 años, por eso platico contigo, y más que, por ejemplo, una niña con discapacidad visual no va a poder ver la imagen del perfil, no va a ver realmente cómo está escribiendo, etcétera, 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 ¿no? Vamos poniendo ahí las barreras del shaming. Aquí es muy, muy frecuente, sobre todo en personas con discapacidad, que las estén fotografiando, las suban a línea y sobre todo que empiecen a darles señalamientos, que empiecen a criticar su cuerpo, que empiecen a avergonzarlas, que empiecen a humillarlas, a difamarlas y sobre todo que se hagan a través de publicaciones de contenido, por ejemplo, en las escuelas, en los trabajos, etcétera, ¿no? Estas prácticas que son ya difíciles para las mujeres que no tenemos ningún tipo de discapacidad, imaginémosla ahora a las mujeres que sí llegan a tener algún tipo de discapacidad. ¿Cómo va a ser esa discriminación, no? ¿A qué se enfrentan
cuando ya no solamente tienen que cumplir esos roles de género, sino también estereotipos de belleza, estereotipos de comportamiento, cómo se deben de comportar en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta parte de género en la cual las intersecta y que se aumenta o son más estigmatizantes cuando se encuentran con alguna discapacidad. Sí, es muy importante saber todo esto porque pues sí, justo decimos, ay, es que pues esa es la digitalidad y a veces normalizamos tanto como en algunos capítulos pasados había mencionado de que pues, por ejemplo, con las comunidades originarias, ¿no? Es que no tienen acceso a Internet, por eso no creo que sean víctimas de violencia digital porque ni acceso a Internet tienen, ¿no? Y justo esos prejuicios o esas premisas nos incitan a nublar un poco la realidad, ¿no? No porque no tengas acceso a Internet, no porque tengas una discapacidad, no vas a ser, pues de alguna manera, víctima o sufrir alguna agresión en el espacio Exacto. digital. Tan solo ya hablando de alguna situación ya más fuerte, como lo que son los acosos y las amenazas en línea, cómo lo pueden llegar a afrontar las mujeres con discapacidad que sí tienen acceso, ¿no? Al Internet. El acoso, las amenazas, mensajes intimidatorios, amenazas de violencia física o sexual hacia ellas, ataques de género, también muchas de los discursos capacitistas, ¿no? También que puedan llegar a tener algún acoso de algún tipo de acerca de su discapacidad, de su salud mental, que pueda llegar a afectarles en su bienestar emocional, en su seguridad en línea, también que su participación en la vida digital y social pues se vea realmente, digamos que limitada o que también ellas ya tengan miedo de acceder a en línea por estas situaciones. También otra situación muy grave es el tráfico de personas virtual, ¿no? Que aquí pues ya hemos nosotros lamentablemente tenido casos en la asociación en la cuales pues ha habido esta parte en la cual les sacan fotografías sin su permiso, sobre todo de familiares directos y las suben a internet, a páginas pornográficas, que venden su contenido, etcétera, y son mujeres con discapacidad mental, mujeres en silla de ruedas, mujeres con discapacidad visual, que ni siquiera ellas mismas sabían que eran víctimas de esta situación, ¿no? Entonces, esta parte del tráfico de personas virtual con algún tipo de fin de explotación sexual, explotación laboral y económica, porque en 2 ocasiones ellas eran obligadas a hacerlo para tener dinero para su tratamiento o para sus atenciones. Entonces, ya estamos hablando de algo muy grave, ¿no? Una estructura patriarcal, una estructura machista que hace que las mujeres tengan que devolverles algo, ¿no? O que su cuerpo o su existencia en sí deba de tener algún tipo de ganancia para ellas poder sobrevivir en este mundo. Entonces ahí ya estamos hablando de unas violencias ya muy graves y sobre todo que no muchas personas están albergando el tema para que ellas puedan estar seguras también en Internet. Wow, pues es todo un mar de violencias que pueden sufrir y por supuesto que aparte de que todo lo que ya sabemos que existe para las mujeres con discapacidad es todavía el doble, el triple de vulnerabilidad. Entonces, pues todo esto que nos comentas, Areni, es bastante fuerte, pero pues si no lo vemos, no podemos ser conscientes de que de alguna manera necesitamos también ser más sensibles y también incluir a las personas con discapacidad en todas nuestras actividades y que las tecnologías se adapten más a ellos, ¿no? Porque no es justo que las personas estén siendo más vulnerables en Internet, porque pues al final de cuentas, si tu contenido aparece en Internet no sé, digamos, no en México, sino en Japón, en la India, en otro país, de alguna manera te vas a enterar, lo vas a ver, pero si eres una persona con discapacidad, pues sea más Exacto. vulnerable el acceso incluso a la justicia. Y pues bueno,
Vamos a seguir hablando del tema con algunos de los comentarios de mis compañeras locutoras después del corte y para que también Areli nos cuente un poquito más de qué es lo que hace ella en su asociación, porque ella es una chica muy inteligente y hace muchísimas cosas y para que ustedes puedan conocerla más a fondo y pues también, ¿no? Si les interesa toda su labor, que pudiera haber ahí pues algún interés. Entonces, pues bueno, en un momento regresamos, no sin antes mencionar que estamos en Facebook como Violeta Radio, Violeta Radio-FM en Twitter, Violeta Radio-106.1 en Instagram y bueno, en la página web de Violeta Radio y pues también estamos en Spotify y en SoundCloud, nos pueden encontrar como CIMAC Radio y ahí van a encontrar todos nuestros capítulos de La Nube Violeta. Entonces, ahorita regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos una vez más aquí a La Nube Violeta. Estamos platicando hoy sobre las violencias digitales que sufren particularmente las mujeres con discapacidad. Tenemos a nuestra invitada Areli que nos ha dado, o ampliado, mejor dicho, el panorama sobre todas estas violencias estructurales, personales, incluso, que atañen, ¿no?, a este tema. Y me parece muy importante rescatar la parte de que las personas con discapacidad en general, y mucho menos las mujeres, se ven representadas, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Que ahorita, pues, quizá son una herramienta y no me gustaría decir modo de vida precisamente, pero sí una parte importante, al menos para estas generaciones, estas últimas generaciones me refiero, donde tampoco tienen representación, ¿no? O sea, no nada más no tienen acceso, sino que no se ven representadas tampoco ellas. Entonces me parece que es importante señalar también ese punto como una violencia, ¿no? Porque si apenas estamos intentando que se normalice, no sé, la diversidad de los cuerpos, las diversidades sexogenéricas, me parece que también habrá que empezar a normalizar las diversidades motrices, mentales, de todo tipo, ¿no? Y también que el mundo digital, la educación digital, las redes sociales y todo el constructo vaya, sí, el mundo digital, pues se amplíe para que puedan tener acceso las personas con discapacidad y las mujeres puedan tener espacios seguros digitales, no solo como mujeres, sino como mujeres que les atraviesa una discapacidad. Y bueno, Aren nos va a contar sobre lo que hace en su asociación, entonces le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Ileana. Sí, bueno, yo soy directora de la Asociación Civil Flores de Acero, en la cual nosotras somos una asociación de la sociedad civil que atendemos a mujeres en situaciones vulnerables, sobre todo a quienes sufren o han sufrido algún tipo de violencia, y sobre todo parte de la creación de esta asociación fue la atención a mujeres y niñas con discapacidad, porque nosotros sabíamos que era aún más difícil acceder a la justicia teniendo algún tipo de discapacidad, ¿no? Y siendo mujeres, pues ahí llega la doble discriminación. Nosotras en este momento estamos teniendo varios proyectos muy bonitos. El número 1 es que estamos haciendo convenio con Fundación Inclúyeme. Fundación Inclúyeme también es una organización que ya lleva varios años trabajando con personas con discapacidad, pero que en esta ocasión nosotros estamos capacitando para que tengan sobre todo una perspectiva de género y que sus programas sociales, que ya de por sí ayudan bastante a la población vulnerable con discapacidad, pues que ya se realice con una perspectiva de género adecuada para que más mujeres puedan llegar a tener acceso pues a este tipo de servicios. También estamos con parte del Instituto Electoral
de la Ciudad de México, en el cual pues estamos haciendo varios proyectos a favor de las niñas. De hecho, se viene un proyecto muy bonito a finales de año, en el cual va a ser un parlamento infantil enfocado solamente para niñas, en las cuales pues se busca que las niñas tengan su proceso a un derecho político que les pertenece y sobre todo que alberguen sus derechos electorales, ¿no? También tenemos talleres permanentes en la asociación sobre tejido y sobre empoderamiento y sororidad en las mujeres, en las cuales hacemos diversos grupos. Se reúnen para tejer y hablamos sobre temas acerca de sororidad, acerca de sus derechos, las capacitamos para que sepan cómo tener una demanda de pensión alimenticia, les decimos cómo llevar un proceso de divorcio, les explicamos cómo llevar un negocio propio. Tenemos también varios trabajos con otros ayuntamientos en el cuales pues nosotros les damos asesoría gratuita a las mujeres acerca de sus derechos, igual de pensión alimenticia, cómo divorciarse. Cuando tienen alguna situación de violencia les asesoramos y las acompañamos a denunciar para que ellas sepan cómo va a ser su proceso. Tenemos también servicio psicológico y psiquiátrico, en el cual pues es muy importante también muchas veces las mujeres al querer aguantarnos muchas cosas o parte de estos roles de género que nos dicen que podemos con todo, pues dejamos de lado esta situación de salud mental, pues también las atendemos en la asociación. También tenemos servicio de tanatología y pues tenemos diferentes servicios de enfermería también, en la cual pues también damos talleres, cursos, capacitaciones también a empresas. Capacitamos a varias empresas para que puedan tener esa perspectiva de género, que puedan albergar esta parte de derechos laborales hacia las mujeres, el que no se les acose, el que no se les pague menos. Tenemos también proyectos muy, muy padres artísticos que ya les estaremos compartiendo en la página de Flores de Acero, en el cual varias partes de la República y también de los municipios del Estado de México que hemos estado organizando de manera artística, se va a hacer una exposición muy grande acerca de la violencia hacia la mujer en el Museo Internacional de España, que está aquí en el Centro Histórico, que ahí pues el 25 de noviembre se va a hacer una exposición grande acerca de todos los tipos de violencia que hay sobre las mujeres, pero sobre todo va a ser de manera en que estas mujeres que han sobrevivido a estas violencias se han expresado para tener algún tipo de trabajo artístico. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo ahorita, lo que les puedo platicar. Y también si alguien que nos está escuchando quiera tener algún tipo de servicio, como servicio legal, de asesorías, algún servicio psicológico, psiquiátrico, de tanatología, pues con gusto la atendemos en la página de Flores de Acero. Pues muchas gracias, Arely. Es una gran labor la que ustedes hacen. Las pueden encontrar así como Flores de Acero en Facebook. Me parece que están también así en Instagram, ¿no? Así es, estamos en Facebook como Flores de Acero, en Instagram como Flores de Acero AC y también en TikTok ya tenemos canal, también estamos como Flores de Acero AC. Muy bien, pues ahí lo tienen. Si ustedes las gustan contactar, son personas que de verdad le echan muchas ganas para poder, pues, darle el lugar que se merece a las mujeres, ¿no? Y pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Arely. Yo pues no tengo nada más que agradecerte y pues honrar todo tu conocimiento al respecto, ¿no? Realmente es algo que se necesita saber y pues muchas gracias por estar el día de hoy en el programa. Chicas, ustedes. Considero que nos llevamos una charla muy buena el día de hoy, al igual que que las otras que hemos tenido en esta radio, y no me queda más que agradecer. Yo me uno también a los agradecimientos y felicitaciones para Arely en cuanto al conocimiento y labor que hace y que pues, nos ha compartido el día de hoy. Me parece un rubro muy importante e interesante que se le dé el enfoque, perspectiva de género y feminista
pues al rubro de la discapacidad. Y bueno, pues Arely nos ha dado una clase magistral el día de hoy. Nos ha puesto muchos temas y puntos sobre la mesa que quizá no pudimos profundizar en todos, pero que ahí están, ¿no? Y me parece que es la semilla que posteriormente podremos cosechar. Muchas gracias, Are, y gracias a CIMAC Radio, a Violeta Radio, a Isa, a Shio, y bueno, pues encantada de seguir en este programa con todas y todos ustedes. Ahí está, pues muchas gracias, Arely, gracias, Xiomara, gracias, Ileana, por estar aquí. Gracias a todas las que nos escuchan. Estaremos aunando más sobre más temas y más violencias que se viven en los espacios digitales, específicamente para las mujeres. No se olviden de seguir a Flores de Acero AC, también a la Red Mexicana de Prevención a la Violencia, a CIMAC Radio, a Violeta Radio. Ustedes pueden visitar ahí todos los programas de la Nube Violeta. Los pueden consultar en Spotify y en SoundCloud. Entonces, pues para que se den una vuelta, por si no lograron escuchar todo el capítulo, pues ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo. Gracias a CIMAC Radio por el espacio y pues les deseamos un bonito fin de semana a todas y todos. Gracias. CIMAC Radio presentó La Nube Violeta, un espacio de difusión, reflexión y propuestas para transformar el algoritmo. La Nube Violeta. Hablemos de educación digital, riesgos en Internet y medidas de prevención ante la violencia digital. Una mirada violeta a las TIC. Por espacios digitales seguros para todas.